A lo largo de la historia humana, una pregunta ha resonado en las mentes de millones. ¿Existieron los gigantes? Imágenes de seres colosales que caminaban por la tierra han dejado su huella en las culturas de todo el mundo, desde las antiguas civilizaciones hasta los relatos bíblicos, pasando por los mitos de Grecia, las leyendas nórdicas y las historias de pueblos indígenas. A menudo, los gigantes son relegados a la categoría de fantasía. Pero, ¿y si te dijera que hay más detrás de estas historias? ¿Y si los gigantes no fueran solo mitos, sino vestigios de una realidad olvidada por la humanidad? Hoy te invitamos a un viaje fascinante, un viaje a través de la historia, la ciencia y el mito, para explorar si alguna vez existieron estos seres colosales. Prepárate para cuestionar lo que sabes sobre la historia de la humanidad. Todo comienza hace miles de años, cuando las primeras civilizaciones comenzaron a registrar su existencia en relieves, textos y monumentos. En las antiguas culturas mesopotámicas, egipcias y griegas, las referencias a gigantes no eran solo parte de sus mitologías, sino que formaban parte integral de su comprensión del mundo. Los mitos sobre los gigantes están esparcidos a lo largo de casi todas las culturas antiguas, cada una con sus propias versiones de seres que superaban la estatura humana, dotados de poderes asombrosos y habilidades sobrenaturales. Por ejemplo, en la Biblia, los Nefilim son descritos como gigantes descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, seres tan grandes y poderosos que la humanidad no podía compararse con ellos. En el Antiguo Testamento encontramos una de las historias más icónicas, la de David y Goliat, donde un joven pastor derrota a un gigante con una simple piedra, un acto que ha trascendido como símbolo de la lucha entre el débil y el fuerte. De manera similar, en la mitología griega, los titanes, seres de tamaño colosal, lucharon contra los dioses del Olimpo en una guerra cataclísmica que marcó el comienzo de una nueva era. Los titanes no solo eran grandes en estatura, sino que también representaban fuerzas de la naturaleza, de una antigüedad prehumana. Y en las tierras nórdicas, los Jotun, gigantes de la escarcha, habitaban Jotunheim, un mundo paralelo que coexistía con el de los dioses. Estos gigantes no solo eran enormes, sino que también representaban el caos primordial que los dioses debían contener para mantener el orden del mundo. Estas historias no solo están presentes en la tradición occidental, sino que culturas como los mayas, los indígenas norteamericanos e incluso los pueblos de Polinesia tienen sus propias versiones de gigantes. Y si bien muchos descartan estos relatos como simples fábulas, la realidad es que hay un patrón consistente que las conecta a través del tiempo y el espacio. Al profundizar en los mitos, notamos que las historias sobre gigantes no solo eran contadas para asustar o entretener, sino para enseñar lecciones sobre el poder, el peligro y el equilibrio entre el hombre y lo sobrenatural. En la Grecia antigua, los titanes eran descritos como figuras colosales que representaban el desorden y el caos. Estos seres no solo eran poderosos, sino que, al desafiar a los dioses del Olimpo, estaban desafiando las fuerzas del orden y el equilibrio en el universo. En el caso de los vikingos, los Jotun eran descritos como enemigos de los dioses, pero también como guardianes de los secretos antiguos. A menudo se les representaba como seres sabios que poseían un conocimiento profundo sobre el mundo y la naturaleza, en contraposición a los dioses que, aunque poderosos, a menudo eran menos sabios y más inclinados a la lucha. Pero, ¿qué motivaba a estas culturas a creer en seres tan grandes y poderosos? Los gigantes eran descritos no solo como seres de fuerza física desmesurada, sino como entidades que desbordaban las capacidades humanas, representando a menudo las fuerzas naturales como el viento, el mar y la tierra. Estos seres no solo luchaban contra los dioses, sino que también desafiaban los límites de lo humano. Algunas teorías sugieren que estos relatos pueden ser interpretaciones de eventos catastróficos en la prehistoria, cuando grandes inundaciones o desastres naturales cambiaron radicalmente el paisaje y la vida humana. Los relatos sobre gigantes podrían haber sido una forma de explicar estos eventos, dándoles una forma humana, pero más poderosa,
para que los pueblos pudieran entender y transmitir estos sucesos. Lo fascinante de los mitos sobre gigantes es cómo, a pesar de su diferencia cultural, todas las historias parecen compartir ciertos elementos comunes: seres gigantescos con habilidades sobrenaturales, luchas titánicas contra seres divinos o humanos, y el eterno dilema entre el caos y el orden. En la búsqueda de respuestas más concretas, damos el siguiente paso: la ciencia. Los avances en la arqueología y la genética nos han permitido descubrir nuevos restos humanos que parecen desafiar las normas de lo que entendemos como la evolución humana. A través de los siglos, el estudio de restos fósiles y antiguos ha revelado algunas sorpresas. En lugares como India, los arqueólogos han encontrado esqueletos humanos que parecen ser mucho más grandes que la media actual. En el antiguo yacimiento de Mohenjo-Daro, por ejemplo, se han encontrado restos humanos que algunos estudiosos interpretan como pertenecientes a individuos que podrían haber medido más de 3 metros de altura. Esto no es un hallazgo aislado. Hay otros sitios alrededor del mundo que parecen confirmar la existencia de humanos de mayor tamaño en tiempos remotos. Pero, ¿son estos hallazgos realmente evidencia de gigantes? Es aquí donde la ciencia se enfrenta a un dilema. Los estudios de estos restos indican que las personas en ciertas épocas podrían haber sido significativamente más altas, pero no necesariamente de la magnitud que las leyendas nos describen. En lugar de ser gigantes de proporciones colosales, estos individuos podrían haber sido personas que padecían de ciertas enfermedades, como el gigantismo o la acromegalia, que inducen un crecimiento desmesurado debido a una disfunción en las glándulas endocrinas. Sin embargo, la ciencia moderna también nos ha enseñado que algunos animales prehistóricos, como los mamuts o los dinosaurios, eran de tamaños mucho mayores que los de hoy. Esto nos lleva a la pregunta: si la fauna prehistórica fue tan grande, ¿podrían los seres humanos de tiempos antiguos haber alcanzado tamaños extraordinarios debido a factores ambientales como una mayor concentración de oxígeno en la atmósfera o una dieta diferente? Al avanzar en nuestra exploración, la ciencia moderna entra en juego con nuevas perspectivas. Los genetistas y arqueólogos han comenzado a utilizar tecnologías avanzadas como la secuenciación de ADN y la datación por carbono para investigar los restos de estos gigantes. Lo que han descubierto es asombroso. En algunos casos, los estudios de ADN han revelado que los restos de personas de gran tamaño tienen características genéticas raras que sugieren una posible variación en los genes responsables del crecimiento. Sin embargo, la mayoría de los estudios apuntan a que estos individuos eran simplemente excepcionales, pero no de un tamaño tan colosal como los mitos nos describen. Pero, más allá de los estudios genéticos, la ciencia ha comenzado a investigar la idea de que ciertos entornos podrían haber favorecido el crecimiento de personas más grandes en épocas pasadas. Por ejemplo, en ciertas regiones del mundo, donde la genética y la dieta favorecieron una estatura más alta, la posibilidad de encontrar individuos más grandes era más común. La combinación de estos factores podría haber dado lugar a los relatos sobre gigantes. Al final de nuestro viaje, nos enfrentamos a una pregunta difícil: ¿existieron realmente los gigantes? Los mitos y las leyendas han dejado una huella indeleble en la cultura humana, y aunque la ciencia moderna puede ofrecer explicaciones más racionales, no podemos negar el poder de estas historias. Tal vez los gigantes nunca existieron en la forma en que los imaginamos, pero las preguntas que surgen de estas leyendas siguen desafiándonos a explorar nuestra historia y nuestra comprensión de lo que somos capaces de lograr. Lo cierto es que las historias de gigantes no son solo relatos de seres poderosos, sino también de la humanidad misma, que busca comprender su lugar en el mundo y la relación con las fuerzas que lo gobiernan. Si te ha gustado este viaje a través de la historia, la ciencia y el mito de los gigantes, no olvides darle like a este video y suscribirte para más exploraciones fascinantes sobre los misterios que nos rodean. Y si quieres seguir indagando en historias épicas como esta, no te pierdas nuestro siguiente video sobre el imperio más rico de la historia, el Imperio Mongol. Nos vemos pronto.